Agricultura urbana. ¿Será la salvación alimentaria del futuro? Actualmente, más de la mitad de la población mundial vive en las ciudades y en menos de 20 años se vaticina que será más del 70%. La sumatoria de todas las ciudades del mundo ocupan solamente un 3% del terreno del planeta, pero albergan el 54% de la humanidad. Hasta hace relativamente poco, específicamente hasta la época moderna tardía, estamos refiriéndonos más o menos quizás hasta el siglo XVIII, alrededor del 90% de las personas vivía de la agricultura. Pero, ¿qué ha sucedido? ¿Cuál es el panorama actual? ¿Qué significa la agricultura urbana en este contexto? Soy el profesor Narciso Aguilera de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción y como les prometí en el video anterior, estamos desarrollando una serie de videos relativos a la agricultura urbana. En este video, los invito a revisar los fundamentos que nos ayudarán a responder la pregunta inicial. ¿La agricultura urbana será la salvación alimentaria del futuro? Pues bien, la población mundial tiene actualmente unos 7.700 millones de habitantes. Casi 8.000 millones de ellos, o más bien, casi 8.000 millones de habitantes. De ellos, podríamos decir que unos 3.500 millones vive en las ciudades. Y se prevé que para el año 2030 vivirán en las ciudades aproximadamente unos 5.000 millones. También para ese momento, el planeta deberá tener posiblemente más de 9.000 millones de personas. Imagínense, no es poca la carga de seres humanos en el planeta para ese momento. Ese va siendo el panorama poblacional en nuestro planeta. En nuestro único planeta habitable que conocemos hasta el momento, el planeta Tierra. Pero también en nuestro planeta viven en condiciones marginales unos 883 millones de personas, marcadas por la pobreza y específicamente por la carencia de alimentos. De todas estas personas sumidas en la marginalidad, la mayoría habitan en Asia Oriental y Sudoriental. Pero, ¿basta con estas cifras o la situación es aún más dramática? Pues sí que lo es. Lamentándolo mucho, sí que la cifra es mucho más dramática. Imagínense que 2.000 millones de personas no tienen acceso a alimentos inocuos, nutritivos y suficientes. Esto quiere decir que 1 de cada 4 habitantes del mundo no tienen acceso a alimentos nutritivos. No obstante, a todo esto, a pesar del gran crecimiento demográfico en las ciudades, todavía la agricultura continúa siendo el mayor empleador del mundo. Tanto es así que la agricultura proporciona medios de vida para aproximadamente el 40% de la población mundial. Esto está sustentado por unos 500 millones de granjas pequeñas, la mayoría de secano, es decir, granjas que no tienen acceso a riego, pero que proporcionan aproximadamente el 80% de los alimentos que se consumen en gran parte del mundo desarrollado. Dicho esto, ahora debemos conocer cuál es el panorama con el que hay que enfrentar el crecimiento poblacional del mundo. ¿Cuál es el panorama con el que hay que enfrentar los millones de pobres que existen y los que probablemente se incrementarán en próximos años? ¿Cuál es el panorama de los suelos, de la biodiversidad agrícola y de la disponibilidad de agua para enfrentar la actual y futura población mundial? ¿Cómo se va a enfrentar la superpoblación en las ciudades, sobre todo en las metrópolis y megalópolis? En definitiva, ¿cómo podemos resumir el panorama actual para enfrentar estos fenómenos extremadamente importantes y preocupantes? Antes de realizar ese resumen situacional, quiero decirles que la mayoría de las personas adoptan una posición pasiva, muchas veces demasiado pasiva, respecto a esta problemática. Sin embargo,
se requiere de los esfuerzos individuales y colectivos, de las voluntades políticas, de los movimientos sociales, de la sociedad civil organizada, que contribuya a encontrar soluciones para estos fenómenos planteados, o por lo menos para no provocar situaciones más complejas. En fin, el panorama actual para enfrentar toda esta problemática consiste en los siguientes aspectos que se los voy a resumir, para que vean. El 25% del área terrestre de este planeta, de nuestro planeta, está altamente degradado o presenta altos índices de degradación. Se ha perdido aproximadamente el 75% de la diversidad genética de los cultivos agrícolas, y aquí estamos hablando del genofondo agrícola, prácticamente 3/4 partes, es demasiado. El 60% de los servicios ecosistémicos están degradados. El cambio del uso de la tierra, su degradación, son responsables de alrededor del 20% de las emisiones de carbono en nuestro planeta. Para que se tenga idea, se estima que durante los últimos 40 años se ha perdido alrededor de 1/3 de la tierra cultivable a nivel mundial por erosión. Y continúa perdiéndose un promedio de aproximadamente más de 10 millones de hectáreas por año. Como consecuencia del cambio climático, el rendimiento medio de los cultivos podría disminuir hasta un 2% cada 10 años durante lo que resta de siglo. Por favor, fíjense que no podemos tener una actitud pasiva. No la podemos tener. Es imposible que mantengamos una actitud pasiva. El compromiso que tenemos con las futuras generaciones y el legado que debemos dejarle, que estamos obligados a dejarle, no nos deben permitir mantener una actitud pasiva. En relación a esto, daré el siguiente y último dato. Se calcula que para el año 2050, el número de personas que sufrirían hambrunas como resultado solamente del cambio climático, sin tomar en consideración todos los otros elementos que hemos dicho hasta el momento, podría ser entre un 10 a un 20% superior a la situación actual. ¿Ustedes se imaginan? Ya con 883 millones de hambrientos en el mundo y que por los cambios climáticos esto se incremente en un 10 a un 20%, la situación es demasiado dramática. Entonces, después de haber comentado todo este panorama, podemos ir a la pregunta inicial del video. ¿Podrá la agricultura urbana ser la salvación alimentaria del futuro? ¿Podrá la agricultura urbana, como vimos en el video anterior, ser la tabla de salvación para el futuro? En el video anterior comentamos que los orígenes de la agricultura urbana estuvieron siempre relacionadas con situaciones de crisis, con momentos de crisis. Pues sí, viendo que todavía no es posible colonizar un segundo planeta, no es una opción todavía colonizar un segundo planeta, con el panorama edafoclimático comentado, es decir, el panorama de suelo y clima, y al mismo tiempo el incremento poblacional en las ciudades, otra vez hay que recurrir a la agricultura urbana para compensar lo antes mencionado. Es hasta el momento la agricultura urbana, o parece ser hasta el momento la agricultura urbana, la única manera de contribuir a alimentar la superpoblación planetaria y sobre todo a la superpoblación de las ciudades. En este sentido, el doctor Ratan Lal, ganador del Premio Mundial de Alimentos 2020, lo que se considera el Premio Nobel de Agricultura, y quien es el máximo experto en ciencias del suelo a nivel internacional, ha dicho que en las ciudades se puede producir hasta el 20% de alimentos que necesitan sus habitantes. Probablemente esta cifra se puede incrementar significativamente en varias ciudades en dependencia de sus características y preparación que tengan para asumir ese desafío, ese reto, para enfrentar las producciones en el contexto urbano. Es por ello que en el próximo video dedicado a la agricultura urbana ejemplificaremos este panorama a través de un estudio de caso y revelaremos específicamente por qué la agricultura urbana es indispensable en Chile. También en próximos videos conoceremos qué ha ocurrido con la agricultura urbana a raíz de la pandemia por COVID-19, cuáles son las ciudades vanguardias
en esta materia en la actualidad y daremos a conocer las redes de agricultura urbana más importantes del mundo. Les animo a que no se pierdan los próximos videos. Son contenidos muy interesantes. Es por ello que para que no se los pierdan, para que estén atentos y atentas, fíjense que son muy interesantes, les sugiero que se suscriban a este canal y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los videos que vayamos publicando. Y si el contenido les ha aportado información nueva, si han aprendido algo nuevo, si los ha ayudado a reflexionar, entonces sean tan amables y denle un like para saberlo. Por último, si tienen alguna experiencia o reflexión respecto a la agricultura urbana, por favor, dejarla debajo en la caja de los comentarios. Así nos ayudas a enriquecer los contenidos para el aprendizaje y el crecimiento cultural de todas y todos. Nos vemos en el próximo video. Salud y éxitos.